Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en otra noche más de Open Minds, otra noche calurosa en la cual aquí todos estamos reunidos. Como bien les comentaba hace 2 semanas, estábamos hablando sobre la historia y por qué la academia había dejado de enseñar historia. Y un paréntesis ahí, ya están los videos subidos a YouTube, ya los pueden ver desde el primero hasta el tercero que llevamos ahorita de esta serie. Y ahorita el cuarto, que es el oscuro origen de la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque no solo hablamos de cómo la academia había sido prácticamente engañado a las personas, sino que también a través de la ciencia. Pero vamos a ver unos datos interesantes acá. Y para recapitular un poco la serie, en el primer episodio vimos sobre la filosofía, ese era el primer engaño. ¿Por qué? Porque vimos que en la palabra de Dios decía que no caer en filosofías huecas en las cuales las personas podían salir confundidas. ¿Por qué iban a salir confundidas? Porque si se dan cuenta, después en el segundo capítulo dice que Cristo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y nos dimos cuenta que había otro Cristo. Entonces tenemos 2 Cristos, el Cristo de la palabra de Dios y el Cristo del sol. Y por último, nuevamente con el tema solar, aquí les pongo la pirámide que vimos en el episodio anterior, que en el sistema de educación, ¿por qué nos enseña más historia? Porque si nos enseñara más historia, caeríamos todos en cuenta que todo el estudio que recibimos en la academia es con adoración solar. Porque así es el sistema en el que ellos se han manejado y así es el sistema del mundo. Entonces, ya teniendo estos 3 conceptos establecidos, porque son bases y si se dan cuenta, cada uno viene según la profecía. Algún día vamos a ver la línea de la profecía, pero estos van acorde a un sutil proceso de engaño. Y como introducción les pongo este versículo que lo encuentran en el Éxodo 35, 31, 35. Dice: lo ha llenado de espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia y ciencia y dotes artísticos para crear diseños y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado y en el engaste de piedras preciosas y en todo trabajo ingenioso en madera. ¿Qué quiere decir esto? Que de Dios viene la ciencia. Entonces, la academia, ¿qué tipo de ciencia es la que nos enseña? Ya vimos que nos confunde la academia, pero sabemos que la ciencia viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan a nosotros? Y antes de entrar con todo, quiero que tengamos presente a esta persona que ganó premio Nobel por inventar el PCR. Se llama Cary Banks Mullis. Él prácticamente da su propio testimonio de cómo es el área científica en la vida del mundo. Entonces miremos un par de la verdad, no de la filosofía. En su mayoría no encajaban en nosotros. Correcto. ¿Crees que hemos hecho de la ciencia nuestro árbitro final y lo que es correcto? Y como resultado continuamos mirando a la ciencia, y los científicos tienen la ventaja de tomar la decisión de que este es un comportamiento correcto o este es incorrecto. ¿Puedes hacer esto o no se puede hacer eso? Esa es una buena pregunta, y pienso que la respuesta es definitivamente que la ciencia, de alguna manera, haber llevado a este tipo de declive digamos, la iglesia protestante. Me refiero a que los protestantes se involucraron demasiado en la historia y se dejaron abiertos allí para que los científicos entraran y digan, desacreditemos el cristianismo, porque se convirtió en una especie de cosa mitológica, en lugar de algo de solo por fe, y se convirtió en una religión no real, en comparación a, por ejemplo, el budismo. Al haber estado involucrada la ciencia, ha estado involucrada, la gente dijo, bueno, no vamos a ir más a la iglesia. Dejó un gran agujero en una gran cantidad de personas, en su estructura psicológica, que ha sido, creo yo, llenado hasta cierto punto la locura ecológica a la que la gente ha saltado. Y allí los científicos son, como usted dice, son considerados los árbitros finales de lo que es bueno para el planeta o lo que es malo para el planeta. Y ellos no han tenido la menor idea. En lugar de usar ropas blancas, llevan batas blancas de laboratorio. En lugar de llevar la palabra de Dios, llevan la palabra de la EPA. Y ellos no tienen que entender qué es lo que están haciéndonos hacer. De hecho, las personas me parece que caen naturalmente en ello, porque hay una necesidad de la humanidad
de algo así como una religión. O al igual que en el siglo XVII, que decidieron dejar de hablar de Dios en la ciencia. Era demasiado complicado, empezó una guerra. Cuando empezamos a confundir catolicismo con la ciencia, hay problemas. Y pienso que aquí tenemos el mismo tipo de problema. Tenemos un fenómeno religioso, un gran segmento de la población que tiene muy fuertes opiniones sobre algo y creencias. Es una especie de religión y está enredado con la ciencia. Y tiene que ser desenredado. La manera de desenredarlo es usar el tipo de método analítico que usamos antes. No hablemos sobre esta enfermedad general llamada SIDA. Porque ahí lo que estaba comentando era que prácticamente después de que el siglo XVII y después todo lo que hizo la Iglesia Católica, que no quería que prosperara el conocimiento, y sabemos el caso de Isaac Newton, sabemos el caso de Galileo, en el cual ellos fueron perseguidos por la Iglesia Católica por el tema de enseñar nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué sucede ahora? Deciden sacar a Dios de la ecuación y que nosotros seamos sabios en nuestra propia opinión a través del área científica. Pero también el mismo ganador de un premio Nobel que inventó el PCR, todo el mundo aquí se hizo un PCR hace un par de años, él mismo declara que también eso no tenía que haber salido de ahí, porque prácticamente ahora le estamos dando la oportunidad de la sabiduría a gente que se viste con batas blancas, que probablemente fue alguien que sacó su título de carrera en la ciencia, se pone una bata blanca y él es el que tiene la última palabra ahora, cuando realmente puede ser otra persona que también se equivoque. Y también sí, hablando de otro tema interesante que les quiero traer acá. Cuando yo envié el PCR, no gracias. Nature rechazó el papel sobre la PCR que yo escribí 30 veces a través de esas revistas austeras, pero Nature tomó la significación cosmológica de la reversión de tiempo, que fue un tipo de locura de un estudiante de segundo año de posgrado en bioquímica. Cuando eso sucedió, realmente fue mi primer choque en real acerca de la ciencia. Dije, no hay nadie cuidando de la tienda. No hay ningún anciano sabio allá arriba. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo me dejaron publicar esta teoría en Nature? No en el dorso de un diario cualquiera, en Nature. Muchos de los profesores pensaron, ¿qué es esto? Uno de nuestros estudiantes graduados publicó su trabajo en Nature y no está ni siquiera relacionado con la bioquímica. Lo que aprendí tiempo atrás, en 1968, cuando publiqué por primera vez una nota propia en Nature, en un campo de que yo no tenía ninguna experiencia en absoluto, es que no hay ancianos sabios allá arriba, en la cima de la ciencia. Lo que hubiese pensado hasta el 68 es que si intentas publicar un documento tonto en una revista como Nature, no va a ser publicado. Si intentas publicar un buen documento allí, como yo, que después intenté publicar la invención de la PCR en la misma revista, y ellos no lo tomaron. No existe una cima. La Academia de Ciencia es solo un montón de idiotas, como todos los demás. Los editores de revistas, incluso si son revistas austeras, aún ellos están ocupados con sus pequeñas vidas y esas cosas. No hay sabios en la parte superior asegurándose de que no hagamos algo realmente tonto. Una manzana es una manzana. Si tuvieras suficientes cosas que se parecen a una especie de manzana y las pegas todas juntas, podrían pensar en ello como una manzana. El VIH es así. Todas esas pruebas se basan en cosas que son invisibles y los resultados son inferidos en un sentido. El PCR está separada de eso, es solo un proceso que se usa para hacer mucho de algo a partir de algo. No te dice si estás enfermo, no te dice que con lo que terminaste realmente iba a lastimarte o algo por el estilo. Incluso si usted cree en el VIH, no puede decir la diferencia entre las partículas de virus o virus vivo activo. Hay una gran cantidad de preguntas que involucran a esto. Bueno, Martín, esto te da un poco más de información. Ahora, las revistas más prestigiosas son las revistas Science en los Estados Unidos de América. Tal vez Scientific Americans, un poco más populares, no está en ese nivel. Y en el Reino Unido sería la revista Nature. Entonces, qué interesante, porque prácticamente lo que él estaba diciendo, lo dijo un premio Nobel en ciencia, diciendo, no hay un árbitro arriba dentro de la comunidad científica para poder admitir algo dentro de un medio de comunicación como Nature o como National Geographic, por ejemplo.
Y él, que publicó antes lo del PCR, no lo quisieron poner, pero alguien que se acababa de graduar de la universidad y hizo un comentario que ni siquiera tenía que ver con su área, lo dejaron publicarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente los medios de comunicación ni siquiera están dándote una información veraz, sino realmente puede haber intereses o simplemente publican por publicar. Entonces esto nos lleva a una desinformación. Y por eso antes quería que vieran esos videos para lo que viene ahorita. Porque El origen de las especies y la selección natural, un libro bien famoso de Charles Darwin, es la misma historia. Entonces veamos un poco de su historia. Y aquí quiero resaltar algo muy importante. Que todos aquellos científicos que apoyaron en la evolución en la época de Charles Darwin, entre esos estuvo estos dos famosos, que ellos también hicieron invenciones interesantes en su momento. Wallace y Crookes, ambos eran espiritistas. O sea, y aquí es donde entra la parte interesante, porque ellos decían que sacaban a Dios o el tema espiritual dentro de la ciencia, pero grandes científicos eran espiritistas, sobre todo en la época de estas hermanas Fox, bien conocidas para el espiritismo moderno, que salieron en la misma época que salieron ellos dos. Es más, ellos dos sustentaron muchas de las pruebas con ellas. Entonces iban con mediums para poder conseguir más información. Entonces ellos no lo veían como algo malo, lo veían como parte de la ciencia. El tema de la metafísica, platicar con fantasmas para que ellos me den soluciones en esta vida y así yo también puedo ganarme un premio Nobel de la ciencia. Y ellos fueron los fuertes partícipes en apoyar la evolución de Charles Darwin. Cosa que Charles Darwin, él no los quería a ellos, porque Charles Darwin sí tenía bien enfatizado el tema de que no hay un tema espiritual, sino que todo es una selección natural. Entonces él estaba, por así decirlo, en contra de ellos cuando ellos estaban a favor de él. ¿Por qué sería eso? O sea, si yo miro que alguien está en contra mía, porque no piensa igual que yo, pues puede que lleguemos a una discusión. Sin embargo, estos científicos, siendo espiritistas, apoyaban a Darwin cuando él no los apoyaba a ellos. Vamos a ver un poquito más de eso. Otra cosa que quiero que se lleven ahorita es el tema de quiénes eran los familiares de Charles Darwin. Porque mucha gente conoce a Darwin, pero no conoce quiénes fueron su abuelo o su papá. Entonces yo les voy a contar un poco. Erasmus Darwin era un filósofo importante dentro de la nobleza de Inglaterra. O sea, él estaba muy metido en temas importantes de selección natural, era ecologista y le encantaba la filosofía. De él vienen las teorías de decir, para mí que hay una relación entre todas las especies y el tema de supervivencia. El tema de la selección natural no empezó por Charles Darwin, empezó por su abuelo. Pero su abuelo sí era creyente de Dios. Era unitario, que solo creen que es Dios Padre y no creen que Jesús es un tipo de Dios, sino que más bien él solo creía en el Dios Padre. Después viene su hijo Robert Darwin. Robert Darwin, un famoso médico de su época también en Inglaterra. Y también consideraba las teorías de su padre. Por algo, Charles Darwin, que tenía el ejemplo de ellos, él ya desarrolló todos estos temas de la teoría de la evolución. Pero quiero que se lleven que este era un filósofo, recuerden lo que hablamos de la filosofía, este era un médico, y Charles Darwin, que era un científico. Quédense con eso. Entonces, un ex espiritista expone los planes científicos de nuestra época moderna. Les voy a presentar a Roger Morneau. Roger Morneau era un canadiense que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y él lo que quería era plata. Entonces él dijo, me voy a meter a un culto satánico porque ellos he visto que les va muy bien. La mayoría de los que están metidos en ese culto satánico, la mayoría eran bancarios, abogados y médicos. Y ese es el tema de los médicos. Entonces él dijo, yo quiero tener dinero, quiero que me vaya bien. La Segunda Guerra Mundial me dejó con traumas, quiero que me empiece a ir bien en la vida. Resulta ser que este canadiense da su testimonio porque él se vuelve cristiano después y comenta todo lo que hacían en ese culto satánico. Y habla de una conferencia que tuvo Satanás con sus demonios en el año de los 1700. Casualmente en los años de 1700 es de la época del abuelo de Charles Darwin también. Y de mucha gente de ese ámbito científico, pero también espiritista.
¿Y por qué en los años de 1700? ¿Por qué es tan importante esa época? Porque en esa época se firmó la independencia de Estados Unidos en el año 1776. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 2 semanas? ¿Y qué significaba en números romanos que decía Medici? Entonces hay una gran relación de lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritista, para que un montón de cosas a nivel de poder político se dieran a cabo en esos años. Entonces, como que empieza a hacer sentido que Satanás se haya juntado con sus demonios y realmente quiere imponer un tema de poder. Entonces, este concilio de 1700, hasta hay un cuadro de eso, donde el mismo Satanás está ahí con sus demonios. Entonces, en este gran concilio general, Satanás convocó un gran consejo mundial para todos sus demonios y diseñaron un plan maestro para la conversión del mundo a su lado. El propósito era preparar sus fuerzas justo antes del último gran conflicto entre él y Cristo. Les dijo que su objetivo especial sería América, la única nación que profesa confiar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando se independiza Estados Unidos, era mucha gente que salió huyendo de Europa porque los perseguían por no tener la libertad de religión. Entonces, por eso Estados Unidos se le llama como el país de la libertad, porque en la primera enmienda menciona que el Estado y la religión no pueden estar juntos, porque cada vez que el Estado y la religión han estado juntos, vuelan cabezas. Pasó en Asia, pasó en Arabia con los islámicos, pasó con la Iglesia Católica, y si volvemos a juntar la Iglesia con el poder civil, vuelven a volar cabezas debido a que si tú no estás de acuerdo a esta religión, te matan. Entonces, por eso Estados Unidos hizo esa separación. Y también en parte por eso creció tanto, ¿no? Entonces Satanás tenía que hacer un diseño para esto, porque muchos de estos protestantes fueron a fundar este país prometedor entre comillas. Entonces Roger Monroe cuenta más de este plan y revela los siguientes puntos que son bien curiosos. Dice, Satanás dijo que idearía formas en las que las personas se descalificarían a sí mismas para no ser miembros del reino de Cristo. Esto se lograría con 3 objetivos. Número 1, provocar una gran era industrial. ¿Por qué? Porque a través de mis fuerzas y la economía que estamos haciendo a través del sistema capitalista o socialista, nosotros podemos llegar a considerarnos dioses. Número 2, introducir la idolatría cristiana. ¿A qué se refiere? Bueno, a estar adorando santos, estar adorando otras cosas que en la palabra de Dios te dice que no lo hagas. Y 3, engañar a la gente para que crean una gloriosa nueva era venidera, el New Age. Es que yo manifiesto, es que esta es ley de atracción, es que esto es algo que yo lo pensé y lo obtuve. Todo eso viene de las artes asiáticas espiritistas también. Todo es el poder de la mente, o sea, tú sos tu propio Dios. Entonces, número 1, esos eran los puntos como los objetivos generales, ahora vamos a los objetivos específicos. Entonces, uno de los principales puntos que mencionaron en su culto era que engañar a la gente acerca de la existencia de Satanás y sus ángeles para que no crean que existen. Si se recuerdan en los primeros capítulos que vimos de engaños, si ustedes conocen al enemigo, tienen que conocer al héroe. Entonces Satanás es astuto, entonces dice, mejor que no crean que yo existo para que no crean en Dios. Entonces fue muy audaz para poder hacer eso, porque hoy en día por eso hay mucha gente atea o agnóstica, porque ellos dicen, yo no creo que exista el enemigo, yo creo que el enemigo es aquel ladrón, o es aquel asesino, es aquel violador, pero no creen que hay un mundo espiritual detrás de todo esto. Entonces, muy buena táctica. La segunda, tener control total sobre la mente de las personas a través del hipnotismo. Entonces aquí ya se pone un poco más heavy. ¿Cómo es que nos hipnotizan? El hipnosis, también llamado mercadeo, yo soy mercadólogo, utilizamos estrategias de estimulación para poder hacer que la gente necesite cosas, sin necesidad de decirles lo necesitas, sino simplemente usar colores, usar sonidos, música y usar otros elementos que permitan que la persona encauce donde nosotros buscamos que dirijan su vista. Por eso es que la gente paga tanto dinero en un anuncio publicitario en el Super Bowl. Pagan millones de dólares por 30 segundos porque saben el poder de estimulación o de hipnosis que puede generar a la gente. Entonces, ¿de dónde viene este tipo de hipnotismo? En inglés es mesmerismo. ¿Por qué? Por Franz Mesmer. Franz Mesmer es una persona muy importante durante este concilio de Satanás, porque en esos años de 1700
la hipnosis solo se usaba en servicios ocultistas. Satanás dijo que iba a sacarlo a la luz y convertirlo en una ciencia. Aquí es donde ya empieza a agarrar forma. Hacer que pareciera ser un beneficio para la humanidad científicamente aceptable, la metafísica. Entonces explicó cómo se ganarían la confianza de la gente curando enfermedades, introduciéndolas en la práctica médica para curar enfermedades, aliviando por problemas mentales, usándolas para pacientes y para cirugías y resolviendo problemas delictivos. Así como tú no te acordás de eso porque tenés un trauma, pero a través de la hipnosis vas a recordar de cada punto del hecho delictivo que ustedes tuvieron. Entonces, los médicos de esa época practicaban la hipnosis porque lo consideraban una ciencia. Entonces, si bien se acuerdan, les mencioné anteriormente que el papá de Charles Darwin era médico y de esa época. O sea, usaba prácticas de hipnotismo también, sin querer. Él no sabía nada de Satanás ni nada de eso, porque ellos, como ustedes saben, creían en la selección natural. Entonces, es increíble cómo Satanás juega sus piezas porque te hace creer a vos que sos parte del mundo cuando realmente sos soldado de él, pero tú ni siquiera te das cuenta que sos soldado de él. Entonces, bien estratégico. Entonces Franz Mesmer dice, a medida que se desarrollaban sus planes, introdujo principios psicológicos como la regresión hipnótica para supuestamente llevar a una persona a una vida anterior como otra persona o experiencias pasadas en esta vida. Temas de inmortalidad del alma. Esto, por supuesto, apoyó las nociones de la vida después de la muerte y la reencarnación, las cuales no son creencias bíblicas. En la Biblia en ningún momento se habla de la inmortalidad del alma. Se habla más cuando ya viene Jesús en su segunda venida, donde resucitan las personas. Pero antes de eso es una mentira de que alguien se muere y alguien se va al cielo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que en el momento que se presenta a Dios, resucita a la gente. Pero en este momento, y hay dos partes, algún día lo vamos a ver a profundidad, pero solo para que lo sepan, solo estando en contacto con Dios, que dice Jesús, yo soy la vida, es cuando la gente realmente revive. Y revive con carne y hueso, no revive un ser fantasmal así como estilo Gasper. Entonces, le dijo al consejo que a través de esta vía del misticismo descristianizaría el mundo occidental. Para comenzar este movimiento, Satanás eligió a un médico llamado Franz Mesmer para llevar la hipnosis al frente y ser aceptado como legítimo al usarla en su práctica médica. Al principio se llamó magnetismo animal, luego conocido como mesmerismo. Cuando Mesmer murió en 1815, muchos médicos europeos lo usaban para anestesiar a sus pacientes para la cirugía. Este médico, que también es de esa época. Entonces el papá de Charles Darwin era un médico hipnotista. Entonces, otro tercer punto y el último, destruir la Biblia sin quemarla a través de la teoría de la evolución. Satanás, su primera estrategia en la época feudal fue poner la Biblia en un idioma que nadie entendía, el latín. Entonces las misas se llevaban a cabo en un idioma que las personas, yo hablaba español y escuchar latín no entendía, pero por proceso de tradición yo creía. Entonces escuchaba todo, no sé ni qué me dijeron, todo como la hostia, me echo mi vinito y después me voy para mi casa. Pero luego hubo gente como Martín Lutero y como otros protestantes que vinieron y dijeron que ellos sí sabían latín y tradujeron las Biblias. Y dijeron, todo lo que estamos haciendo de estas prácticas no vienen conforme a la Biblia y se salen de eso. Porque se dieron cuenta que muchas de esas prácticas eran paganas. Entonces Satanás ahí como que, perdí otra vez, ¿verdad? Entonces tengo que ver la forma en que la gente no entienda la palabra de Dios o no la quiera entender. Como que diciendo que se saboteen ellos mismos. ¿A través de qué? De la teoría de la evolución, porque si tú eliminas el creador, eliminas toda creencia bíblica. Entonces Charles Darwin es emisario de Satanás sin querer queriendo. Uno de sus pacientes fue Charles Darwin, a través de quien Satanás eligió introducir la teoría de la evolución. A través de la hipnosis el enemigo obtuvo el control de la mente de Darwin. Turbio. Sabía muy bien que Darwin tenía una mente fértil y que probablemente tomaría sus sugerencias mentales y las desarrollaría hasta convertirlas en un arma eficaz contra la palabra de Dios. Esto es lo que Satanás quiso decir cuando le dijo al concilio que destruiría la Biblia sin quemarla. Levanten la mano cuántos hoy en día están leyendo la Biblia todos los días. Excelente, Andrea. El punto es de que es complicado, imagínense, solo el 1% de todas las personas que están acá. Entonces sí ha logrado un impacto lo que sucedió en los años de 1700, 1800.
Entonces Charles Darwin, emisario de Satanás, les explica cómo usar la evolución para destruir la creencia del hombre en, número 1, la semana de la creación. Porque en el momento en que tú eliminas el creacionismo y metes la evolución, eliminas los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, hay un mandamiento en específico que te habla de la creación del mundo, que es el tema del sábado, el día de descanso. Porque el día de descanso es un feriado para conmemorar el día de la creación, en la semana de la creación. Entonces, si tú te volas cualquiera de estos mandamientos, es imposible que vas a poder mantener la ley. Número 2, la caída del hombre. ¿Por qué? Porque si venimos por producto de la evolución, entonces no venimos de Adán y Eva. Entonces nunca existió pecado. Entonces no existe la ley, no existe el pecado. Y número 3, el plan de redención. Entonces, como no hay ley, no hubo pecado, entonces no tiene que haber un plan de salvación. Cuando estas 3 cosas son importantes entenderlas, es importante entender cuál es la ley de Dios, que es un sistema que funciona a nivel universal, no solo es para el planeta Tierra, es para todo el universo, que mantiene todo en orden, estable y eterno. O como diría Pablo, buena, santa y justa. El tema del pecado, por un tema de desobediencia, Adán y Eva perdieron la relación con Dios, perdieron la relación con la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Se cumple lo que dice Dios. Si tú comes de esa manzana, de seguro morirás. No porque por comer la manzana iban a morir, sino por la desobediencia. Al momento de quitarse la relación con Dios, se desconectan de Dios, se desconectan de la vida, entonces se mueren. Y 3, ¿cómo puedo hacer para recuperar esa relación con Dios? Pues hay todo un plan de salvación bien bonito, que es casi el 90% de la Biblia, que se llama Antiguo Testamento, donde te explica punto por punto, y que Cristo lo cumplió en el Nuevo Testamento, donde todo encaja a la perfección para la salvación de todos nosotros. Y ni modo, así como lo vimos hace 2 semanas, los jesuitas, a través de sus 2.700 instituciones que existen en todo el mundo, enseñan y proclaman la teoría de la evolución. Como que diciendo, Dios inventó la teoría de la evolución. Todavía lo mixeas un poquito más interesante. Entonces, el gran error de la evolución es que hay un tema de las angiospermas. Hay muchos datos que tiran la teoría de la evolución. Andrea nos estaba comentando hace un poquito sobre el tema del carbono 14. Pero sin ir tan a detalle a nivel científico y ir solo con algunos detalles más básicos, esto sacado de la misma BBC. Ustedes pueden buscar esta información. El tema de las angiospermas, que son unas flores, que aquí menciona algo que me llama mucho la atención, y es que dice que estas constituyen la gran mayoría de todas las plantas vivas conocidas, desde robles hasta flores silvestres y nenúfares. Entonces, en el registro, dice, del registro fósil aparecen de forma muy repentina en el Cretácico, fechado hace unos supuestamente 100 millones de años, y ahí dice que no hay nada que se parezca a una angiosperma antes de ella. ¿Qué quiere decir? Aparecieron de la nada y no lleva un proceso de fósiles que puedan corroborar que hubo una evolución, sino que simplemente hoy no habían flores y mañana hay flores. Entonces Darwin no podía defender eso. O sea, defendió un montón de genes de un montón de tipos de especies, pero no lo logró con las flores, de más de 300 millones de flores en todo el mundo. Y una de las justificaciones que sacó es de que, bueno, el mundo es muy grande, fijo, había una isla, que por ahí estaban esos fósiles, unos pajaritos, se le llevaron esas semillitas, fueron a hacer sus necesidades en otros países y ahí se dieron todas las flores, ¿verdad? Entonces, pero eso no es justificable. Y lo interesante es, y aquí lo menciona, dice, ¿por qué no hay una evolución gradual de las angiospermas? Porque no podemos ver formas intermedias entre las gimnospermas como las coníferas y las plantas con flores. ¿Y por qué cuando aparecen ya son tan diversas? Y dice, ¿y ya se resolvió el misterio? En una palabra, no. Entonces, 140 años después de eso, el misterio sigue sin resolverse, dice el profesor Box. Y esto lo pueden encontrar en esta fuente. Entonces, es información que ustedes pueden encontrar en internet, y sin embargo, ustedes buscan en Wikipedia la teoría de la evolución y menciona algo muy prudente y sensato en Wikipedia. Es una teoría que la ciencia da por hecho en el día de hoy. Entonces, ¿cómo puedes vos dar por hecho algo que no hace sentido y no se ha llegado a comprobar? Eso es fanatismo. Entonces es interesante porque si alguien, cuando ven que alguien es religioso, lo tachan de fanático.
Pero cuando ustedes ven la ciencia, también es fanatismo, porque hay cosas que no se pueden comprobar y solo las damos por hecho, teniéndole más fe a cosas que no se pueden corroborar, cuando la palabra de Dios sí se puede corroborar a través de la arqueología, la antropología y la profecía. Entonces tenés 3 fuentes más poderosas de las que te puede dar la teoría de la evolución solo viendo las flores. Entonces, conclusión. Han metido en la ciencia otro engaño desacreditando la creación y dando por hecho que la vida en el universo es de puro azar. Esto se enseña en los colegios y escuelas actualmente. Con esto buscan que las personas no les interese la Biblia. O sea que se cumplió el tema de los años de 1700, el concilio de Satanás. Por eso dice que en Apocalipsis que el gran dragón engaña a todo el mundo, porque fuimos engañados y adoctrinados. Entonces la reflexión, para que ya no seamos niños, dice en Efesios 4:14, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Imagínense qué poderosa palabra esto, porque realmente nos movemos como las olas, nos llevan de un lado para el otro. Las series de televisión, la música. Yo recuerdo que había un video que me encantaba ver de una canción hace mucho tiempo, y tiempo después lo volví a ver y puse pausa en un punto donde dije, ¿qué está pasando? El video era de gente que estaba jugando tenis y mujeres bailando ahí jugando tenis, y de repente el chavo que supuestamente no las está viendo está leyendo un libro, pero si ustedes ponen pausa, el libro dice el origen de todas las especies, de Charles Darwin. Entonces hasta de manera subliminal nos los han metido de una manera hipnótica. Entonces se cumple el concilio de 1700. Entonces el diluvio sí fue cierto, porque si la Biblia tiene la razón y tiene la verdad, entonces tuvo que haber existido un diluvio. ¿Se puede comprobar? Lo veremos dentro de 2 semanas, el martes 2 de abril. Me va a ayudar Iván a dar esto, porque vamos a enseñar todos los argumentos científicos de cómo los fósiles pueden demostrarnos, y la geografía y geología nos pueden también mostrar que hubo un diluvio. Entonces no se lo pierdan. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola, buenas noches. Mi duda es, ¿qué diferencia hay entre la parte de la evolución y también el tema de adaptación? Mi pregunta va porque, por ejemplo, si no mal recuerdo, Darwin tenía uno de los experimentos con aves, en las cuales pues se ponían en diferentes entornos y se platicaba de que eso era parte de la evolución, pero yo, al menos desde mi perspectiva, lo miro más como tema de adaptación de especies. Eso, gracias. Bueno, vos mismo lo acabas de contestar ahorita. Es un tema de adaptación, y qué bueno que lo sacaste ahorita a comentar. Debido a que la evolución supuestamente hay un proceso en el cual nosotros vamos desarrollando algo. No lo quise meter aquí porque si no se me hace muy largo la presentación, pero las leyes de Mendel, que ojo con esto, era un sacerdote católico Mendel, entonces ya recordamos de dónde vienen todas las instituciones universitarias y etcétera. Mendel decía que por medio de los genes ustedes pueden llegar a determinar, por ejemplo, cómo va a salir el físico de la próxima persona. Tú te vas a parecer a tu abuelo y vas a tener cosas de tu tía y etcétera. Pero realmente no sucede así. Muchas veces la gente ha querido, y busquen solo los artistas famosos. A mí me llama la atención que, por ejemplo, les voy a decir, la Mónica que salía en Friends, Courtney Cox, se casó con un actor que ahorita ya están divorciados, pero las 2 personas son físicamente 10 de 10. Y cuando ustedes ven a su hija, no es fea, pero no es como los papás. Y según las leyes de Mendel, ellos tendría que ser mejor, ¿verdad? Porque estamos sumando caracteres que, por así decirlo, suman una belleza. No, es que tal vez salió como su tía, que su tía no era muy agraciada, y etcétera. Sí, pero según Mendel, lo que más pesa de los genes de cada uno de esos 2, que era belleza, por así decirlo, deberían de haber salido bellos. Sin embargo, hay otros casos donde ustedes ven gente muy bonita y donde los papás sí son, pero feos, pues, lastimosamente, ¿va? Pero los hijos son bellísimos. Y hay una cosa y da risa el tema, pero cuando ustedes leen la historia de Job, si pueden leerla completa, si la pueden leer hoy, hay un tema de que Job, por haber sido muy fiel a Dios, dice al final que volvió a recuperar la misma cantidad de hijos
y que las hijas eran las más bellas de todo el planeta. Y casualmente cuando yo he conocido gente muy buena, a pesar de que no son físicamente muy atractivos, los hijos son bellísimos. ¿De dónde nace ese tema entonces de las leyes de Mendel? Es más que todo cómo viene del interior de cada uno espiritualmente hablando. Y ya vieron que los mismos científicos apoyaban de espíritus también, pero no el espíritu de Dios, otros espíritus. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la ciencia se apoya con un tema espiritual, nosotros deberíamos de apoyarla siempre, así como les dije en la introducción, que Dios dotó a alguien de ciencia. Estás hablando de un tema espiritual para poder obtener un análisis científico. Caso de Isaac Newton. Isaac Newton le dedicó el 60% de su vida a la Biblia y solo un 40% a la ciencia. Entonces uno diría, entonces perdió su tiempo, porque así como descubrió la gravedad, pudo haber descubierto más cosas. ¿Qué si es al revés? El tema de haberle dedicado más a la palabra de Dios lo volvió la persona de ciencia y el descubridor de la gravedad. O así como vimos de este premio Nobel, lo llevó a descubrir el PCR. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más lea yo la Biblia, más culto, más erudito y más cosas puedo llegar a descubrir. Porque Dios, hay algo que dice, no tengo el versículo acá, pero Dios tiene una promesa que dice que si me buscas, yo te revelaré misterios. Imagínense que le revele un misterio para poder ayudar a la humanidad, así como este ayudó para el PCR. Entonces, excelente comentario. ¿Tú ibas a decir algo solo? Sí, respecto al tema de evolución y adaptación, ese es un tema que yo también he discutido bastante, justamente porque me gradué de una carrera en ciencias biológicas. ¿Podés decir cuál es la carrera? Sí, yo soy bioquímica microbióloga, entonces justamente eso es algo que yo tuve que estudiar y tuve que comentar con mis profesores. Y según el profesor que justamente me enseñó más de este tema, la evolución se denomina como el cambio en la proporción de alelos a lo largo del tiempo. ¿Con qué me refiero a esto? Alelos se refiere a una variante de un gen, y un gen es una unidad de información que está escrito en nuestros cromosomas, que conforme el tiempo hay procesos que determinan cuál se expresa, cuál no se expresa. Y esto va muy determinado también por nuestro entorno, o sea, de que si por ejemplo yo estoy en un ambiente que da más, que estimula a que yo desarrolle o que yo exprese esta información que me permite adaptarme, va a suceder, es un sentido de supervivencia. Entonces aquí vienen otros asuntos, por ejemplo, como la epigenética, que puede hacer que dos gemelos, si crecen en lugares diferentes, uno es diferente al otro, aunque genéticamente sean iguales, porque está el asunto de la adaptación. La cosa está de que los científicos intentan agarrar esta información que nosotros miramos en estos periodos, nuestros experimentos, para extrapolarla a toda la historia del mundo y decir que entonces estas cosas que nosotros hemos visto explican todo lo demás. Pero a como través yo de asumir, entonces. A través de estimaciones. Pero el asunto está en que la historia, y lo mismo la Biblia comenta, la historia de la humanidad no siempre ha sido igual. Han habido casos, por ejemplo el gran diluvio, que fue una catástrofe que puso todo el mundo de cabeza, cambió un montón de cosas. Y lo que decía aquí la persona, adaptación, el que una especie se adapte no quiere decir que esa especie esté creando algo nuevo, se esté convirtiendo en algo diferente, quiere decir que se está regulando para poder sobrevivir. Y yo lo miro que a nivel también espiritual o bíblico, Dios, siendo el creador de toda la vida, Él es el que permite que ésta se mantenga y se sostenga. Entonces no está mal hacer ciencia para entender un poco más de la creación de Dios, siempre y cuando recordemos que Él está detrás de todo. Por lo tanto, Él permitiría de que las especies, cuando las cosas cambien, cuando el mundo cambie, cuando la misma humanidad está cambiando, y a veces no para bien, Él permita que la vida siga existiendo, porque Él, que es el creador, permite que entonces las especies que fueron creadas por su voluntad se adapten a los diferentes cambios. Entonces realmente el problema no es encontrar estas leyes de la naturaleza, porque bien dicen que los cielos dan testimonio de tu creación, es simplemente eliminar o el pensar que la misma naturaleza por sí misma quiere ir adelante y olvidarnos que hay un sustentador detrás que por amor y por su naturaleza de creador permite que las cosas sigan adelante. Y palabras de la bioquímica. Entonces, gracias por tu comentario.